Buenas amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, Agenda Económica, los domingos a las 10 de la mañana durante 16 años casi. En el mes que viene comenzamos a celebrar nuestros 16 años en el aire con Luis Manuel Piantini como fundador. Luis Manuel, tú eres de los principales aquí. Oh, pero bueno, sí. Pensaste el primer programa el 28 de febrero, para que ustedes vean. Nuestro invitado de hoy, nuestro gran amigo, ya él es un invitado, él viene cuando él quiere y puede. Enrique de Marchena Calucci. Muchas gracias, Ezequiel, y qué bueno que Luis Manuel se nos une en vivo hoy. Sí. Gracias por la invitación a Agenda Económica, lo cual realmente se ha hecho una tradición, sobre todo después de Fitur. Yo creo que tengo 4 años viniendo al programa justo después de Fitur. Sí, así es. Sí, porque tú vas a todo. ¿A cuántos Fitur tú has ido? Mira, yo empecé yendo a Fitur, si no me equivoco, porque he tenido ciertas dudas de si había ido en una ocasión anterior, pero yo empecé en el año 2002, cuando me eligieron presidente del Consejo de Promoción Turística. Es decir, que digamos que el cargo me obligaba. Tú eras propietario de bueno, en ese momento tenía inversión en turismo y además siempre he sido un promotor del sector turístico y representaba y sigo representando cadenas hoteleras. Y pues te diría a ti que creo que solamente he faltado un año, así que tengo 20 años, 20 Fitur debo de tener yo. ¿Y no te parece monótono ir a 20 Fitur consecutivos, año por año, para ver lo mismo? En lo absoluto. La pregunta incluso me la hacía Luis Manuel fuera de programa. La hice por él. Correcto. No, monótono nada. Fitur es una gran empresa. Una gran empresa, eso hay que entenderlo. Ahora, la gente, para que entienda lo que es Fitur, porque estamos hablando... Fitur es la feria... Como que la gente, todo el mundo sabe que es Fitur. Porque si Feria no Internacional del Turismo. Si tú no sabías lo que era Fitur, no sabías lo que era David Ortiz, este fin de semana tú no eres dominicano. Eso fue lo que dijo un meme. Pero de cualquier manera, Fitur es la feria de turismo que se celebra en España tradicionalmente en enero. Es una gran empresa, se celebra en el Parque de Convenciones de España, en Madrid, en IFEMA, y como cualquier gran empresa ha evolucionado enormemente, yo diría que exponencialmente. Y Luis Manuel me hacía la pregunta de cómo yo traducía ese crecimiento de Fitur, y yo le decía que eso se medía en el número de stands que ha ido creciendo año tras año, en el número de expositores también siempre en crecimiento, el número de países, el número de comunidades. Es decir, que algo que posiblemente empezó, visto el hecho de que España es un país que uno de sus principales sectores económicos es el turismo, y empezó para impulsar el turismo español. Hoy en día eso se ha convertido en una gran feria del turismo mundial. Además de eso, tomen en cuenta que la Organización Mundial de Turismo, la OMT, tiene su sede en Madrid. Y como yo te decía, o le explicaba a Luis Manuel, el calendario de feria de turismo son básicamente 3, si tú quieres agregar una cuarta, y las 3 son enero Fitur, marzo ITB Berlín y noviembre WTM en Londres. ¿Tú has ido a las 3? Yo he ido a las 3. Pero no tanto como ha ido a Fitur. No, sin duda alguna. Fitur es la puerta de entrada del año. Es una feria que su característica, no dicha por mí, por lo que tiene más tiempo que yo yendo. Bueno, don Fran Rainieri tiene 35. Por ejemplo, dicho por él. Por ejemplo, don Fran tiene mucho de social, Fitur, es decir, da lugar a mucho, lo que los norteamericanos llaman networking, a muchas reuniones de trabajo. ITB Berlín es mucho más de negocios, o sea que normalmente lo que tú comienzas a encaminar con los turoperadores en enero, lo cierras en marzo en Berlín. Esa ha sido la tradición. Pero en los últimos 2 años, es decir, el año pasado, no 2021, se ha celebrado la alemana. 2021 y 2022, la única feria que se ha celebrado es Fitur. Se hizo en mayo del 2021, fruto de la pandemia, y ahora en enero
del 2022 que ellos apostaron y ganaron. O sea que la alemana no se va a hacer. No, no se va a hacer. Ya dijeron que no. Ya dijeron que no. Tú hablaste de la evolución de Fitur. Ahora yo quiero que tú nos digas la evolución de la exposición o la participación de la República Dominicana en Fitur. Tendría yo que recordarme de mi madre, que me decía a mí, tú sabes que mi padre fue uno de los pioneros del sector turístico, y ella, o sea, en más de una ocasión la he oído mencionar que cuando se inició la asistencia a las ferias, que no necesariamente era Fitur, en esa época era muy fuerte una feria que promovía la Asociación de Agentes de Viajes de los Estados Unidos, ASTA. Y mi mamá decía, mira Enrique, esto empezó de manera muy rudimentaria porque el país estaba en sus inicios del sector turístico, no había presupuesto y en época de Peter Morales y de Víctor Cabral, nosotros, desde yo ayudar suapeando, ¿cómo es? Barriendo y suapeando, a por supuesto en la cena tal de gala. Entonces se hacía todo. A contrapelo de eso te puedo decir que el stand de República Dominicana que ganó el premio al mejor stand en este Fitur, no, lo había ganado antes. Te diría a ti que era un stand majestuoso que puso el país, era el país invitado, la República Dominicana. Nos dimos un stand de primera línea, de clase, te diría a ti que no solamente de clase internacional, sino de grandes ligas. La presencia, como suele ocurrir, cuando tú tienes al presidente en cualquier actividad, la presencia se multiplicó, según los números que yo oí, si es verdad que llegaron ahí 600 dominicanos, pues posiblemente la presencia no solo se duplicó, un poquito más. Y tengo entendido que el presidente no fue simplemente a participar, él participó en serio. Te aseguro porque digamos que la agenda del presidente le hicieron más o menos pública, que el presidente tuvo pocos minutos de descanso. Sí. Fue un dominicano envuelto definitivamente en la promoción de su país, en la promoción turística de su país, y además de eso, siendo presidente de la República, pues tuvo que llenar espacios en el ámbito político, como fue la reunión con el presidente Pedro Sánchez, como fue también la visita al jefe de Estado, que en el caso de España es el rey. Sí. Pero ¿cuál es qué implica la responsabilidad en materia de inversión económica y de participación operativa, el ser invitado o ser patrocinador de Fitur? Bueno, nosotros estábamos, vamos a decir, en primera línea. Eso es un tema de que el país, aparte de que asume, vamos a decir, que ciertos compromisos económicos en cuanto a su posicionamiento, su mercadeo, su promoción, a contrapelo de eso, pues tú llegabas al parque ferial de IFEMA y lo primero que tú veías era anunciando a República Dominicana. Okay. Es decir, que nosotros... Sonamos, Enrique, sonamos. No. Yo creo que el país, o sea, ya lo he dicho yo, digamos, por escrito, y lo repito aquí en el programa. Mi opinión es que si hay dos políticas públicas que la presente administración, que ya tiene alrededor de 18 meses, ha hecho de manera correcta, ha sido su política pública sanitaria y su política pública en materia de turismo, porque este gobierno entendió claramente que el sector más transversal en la economía dominicana era el sector turístico, y que el sector turístico tocaba de manera directa 7, 8, 9 sectores, y que era importante dotar al sector de condiciones para que nosotros recuperáramos a los turistas y fuera ese el medio de nosotros recuperar al país. Y obviamente yo pienso que lo hemos hecho excelentemente bien. Lo primero que ustedes saben es que se vacunó a los principales destinos turísticos del país, fueron la primera zona vacunada. La zona de Punta Cana, la que más recibe turistas del país, alrededor de un 60% de lo que llegan, está no solamente 100% vacunada, sino que la tercera dosis también liderea al país en ese aspecto. Entonces, esas dos cosas yo creo que han sido los grandes logros de la administración Abinader. Bueno, eso lo dijimos nosotros en un momento determinado de la pandemia, que se hiciera
una frontera sanitaria con relación al este, ¿tú te acuerdas? Para que el este fuera el que comenzara, ¿verdad? Y que al cruzar, en aquel tiempo, que al cruzar el este se chequeara a la gente si estaba vacunado, si no estaba vacunado, si estaba vacunado no podía ir, para que de esa forma, pues, el este Mira, hoy hay un anuncio, digo, perdón, no un anuncio. Hoy hay un artículo, Luis Manuel, que no sé si lo leíste, en el New York Times. Sí. Yo te lo envié, como no sabía que Luis Manuel me iba a honrar con su presencia. Te lo envié a ti. Hay un artículo en el New York Times de hoy. No, pero hay historia ahí. Interesantísimo el artículo. Por supuesto, es un artículo, vamos a decir, equilibrado. Yo te lo hago llegar. Equilibrado en el sentido de que no todos son aplausos para la República Dominicana, pero es un artículo que está bien escrito, moderadamente escrito y que destaca lo que hay que destacar. Y dentro de lo que destaca ha sido precisamente el éxito de la política sanitaria, el éxito de la política hacia el turismo, la estrategia. Habla de Punta Cana, habla de las terrenas. Ajá. Dice que las terrenas es el nuevo destino en ciernes a nivel internacional. Siempre lo ha sido muy atractivo para los franceses, y que lo que se recoge incluso es que los norteamericanos, cuando llegan y ven la belleza natural extraordinaria y lo que ofrece las terrenas, yo diría que la provincia de Samaná, pues queda muy impactado. Ciertamente dice que nosotros hemos tomado una política flexible en materia sanitaria hacia los turistas. Dice que en muchos hoteles, vamos a decir que es un poco contradictorio ver a la empleomanía con mascarilla todo el tiempo y no así a los turistas, pero yo te digo a ti que eso mismo ocurría en España. O sea, en España, que por cierto, en la calle tú ves la gente con su mascarilla, pero tú te sientes en el restaurante y lo lógico es que quien te sirva tenga la mascarilla y se proteja, y que tú que vas a comer, pues, tenga esos minutos de libertad. ¿Por qué Terrena y no Portillo? Así es. ¿Por qué no los dos? Portillo, vamos a decir que es parte de la terrena. Pero como menciona mucho terrena, parece que lo incluyen ahí. No, es que Portillo es parte de la terrena. Okay. En consecuencia, todo lo bueno que se le pegue a la terrena le toca a Portillo, exactamente. Y no al revés. Además de eso, el pueblo se llama el pueblo de la terrena. Ok, ya. Mira una cosa, ahí escuché yo en esa historia que hubo un turista que dice: si se me va a pegar Omicron, que se me pegue en República Dominicana. Él dijo algo interesante, eso fue al final. Él dijo algo interesante. Dice: mira, si se me pega, yo estoy tan bien aquí que me quedo aquí. Eso por cierto, de nuevo en la contradicción, Luis Manuel, eso, fíjate la contradicción, y por eso traje ese artículo de hoy fresquecito del New York Times. La contradicción de hace 2 días o 3 días, los Estados Unidos elevar la alerta hacia República Dominicana, alegando el tema de la seguridad sanitaria, aparentemente el tema de la seguridad ciudadana. Mi esposo me preguntaba ayer sobre la reacción de la Cámara Americana de Comercio, y le decía yo a ella que en mi experiencia de casi 40 años, pocas veces la Cámara Americana de Comercio había hecho una crítica tan firme y tan directa sobre una política adoptada por el gobierno norteamericano. Pero entonces te digo yo, al mismo tiempo que eso está ocurriendo, entonces ayer salió un comunicado de que Inglaterra está abriendo, Suiza está abriendo y España, por supuesto, está abierto. Entonces, no entiendo. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, los americanos en la parte más crítica de la pandemia venían para acá. Esto no es ahora. Y van a seguir viniendo. Yo tengo una explicación. A ellos no le hace caso eso, ¿eh? A eso no le hace caso. ¿Los gringos? No, a eso no le hacen caso ellos. Tal vez la parte de seguridad es más, pero para la cuestión de la pandemia, como hay tantas contradicciones allá adentro y tantas políticas diferentes, eso no le hacen caso, porque cada gobernador tiene su política interna. Pero yo tengo una explicación. Casi un 60% del turista que vino es norteamericano. Es una presión política. Por eso que te digo, no le hace caso. Yo tengo otra aún mejor. El 93%, las encuestas establecen que el 93% de los turistas que llegan a República Dominicana
salen enamorados de nuestro país. Así, eso es Entonces, otra. ese es contundente. No, ese es eso contundente. Ese es otra. Eso es lo más Entonces, importante. se ve que aquí no se le pega ni un mosquito. Eso es lo más importante porque Así mismo eso es. es el... Y sobre todo el Omicron, que el Omicron la gente no se pega tanto, o sea que es muy aéreo. Y no, Es así. tan- No, y gracias a pega Dios, tanto. como sabemos, hoy en este domingo que estamos grabando el programa, la realidad es que también digamos que ese nuevo tipo de pandemia, variante es la palabra correcta, ha ido también cediendo en el país. O sea, Está bajando ha ya. ido bajando, exactamente. Mira, una pregunta antes de terminar el segmento. Así que tú te pongas en la mente ajena, ¿qué pensarán los senadores de Azurdistán, que te hice la pregunta, con este éxito del turismo? Con este éxito del turismo que se está viendo evidente. Tú eres malo. Absurdistán. Absurdistán. Eso fue un artículo que escribió el Henry economista Ebrard. Henry Ebrard. Ebrard. Y dijo Hay unos que, senadores ahí de ese país pero que olvídate, entendían que había que ponerle olvídate de impuestos eso, al Ezequiel. turismo. Ezequiel está sacando un expediente hace 2 meses. Lo bueno de ¿Pero eso. qué piensas tú? No, ya yo dije en este programa. No, pero ahora a partir del éxito de Fitur. No, pero la buena noticia es la siguiente. Pero la gente no entiende lo que Oye, usted está hablando. el hombre, estamos hablando. Algunos que vieron el No, programa, no, sí. te lo voy a Los poner. técnicos que hacen Te lo voy a estudios poner, creen que te lo voy a. el otro no entiende todas las palabras científicas. que ponen. Déjame yo llevarme de mi entrevistador, don Luis Manuel Piantini. Hubo unos senadores que tomaron la iniciativa incluso creo que llegó a comisión, primera lectura, de pretender eliminar los incentivos de todas las leyes de exención del país. Sí. Con lo cual ya. se llevaban La parte del inclusive turito. la ley 15801 de turismo. Bueno, felizmente a todo el mundo fue una tiene forma de expresión todo el muy mundo tiene determinada. derecho a equivocarse Cuando le si fue una estaban criticando equivocación. el barrilito. Bueno, Sí. el tema es que de eso más nunca se ha vuelto a hablar. Porque se lo han dejado, se lo dejaron el barrilito y ya no tienen que hablar más. Y ahora te voy a decir yo una cosa, esto no, para el siguiente segmento, eso no es ni siquiera Fitur. ¿Por qué no hablamos de los 728,000 Ahora vamos. turistas que llegaron a República Ahora Dominicana vamos. en diciembre? No te adelante, que ahora vamos. Bien. Quédese con nosotros, amigos. Volvemos en breve. Continuamos con Enrique de Machena Calucci hablando de turismo, de economía, de proyección, De inversión. de inversión y promoción. Sí. Usted es un promotor, usted es un Te iba a promotor. referir a diciembre Sí, de este año. Pero del ahí yo, año quiero, pasado. ahí yo digo. quiero que tú digas Sí, bueno, el año pasado. los resultados, o sea, el éxito del turismo de un año de pandemia como el 2021 y qué cree Enrique que va a pasar en el 2022 con el turismo en República Dominicana. Mira, la realidad es que nosotros nos fuimos superando, y lo ha dicho el ministro de Turismo de manera clara y cierta además, nos fuimos superando a partir de septiembre, y octubre, noviembre, diciembre fueron meses que superaron iguales periodos en años anteriores. E incluso te diría a ti que estamos hablando de esos mismos meses del año 2018, antes de que surgiera el problema aquel con los norteamericanos. O sea que nosotros tuvimos unos meses excelentes. En el mes de diciembre, nosotros alcanzamos 728,000 turistas, lo cual fue el récord de todos los tiempos para la República Dominicana. Y en llegada de turistas. Y si tú, como digo yo, si uno, o sea, porque la emoción me llevó a multiplicarlo por 12, y eso sería lo que tú necesitarías para llegar a casi llegar a los 10 millones de turistas. Es decir, eso es lo que demostró, es que la posibilidad de nosotros llegar a los 10 millones de turistas
incluso por la vía aérea únicamente, Sin crucerista. sin crucerista, perfectamente existe. Perfectamente existe. Entonces, La potencialidad está ahí. sí, la Ahora estamos potencialidad hablando de está. visitantes extranjeros. Están los dos, visitantes No, extranjeros y y dominicanos no dominicanos que te residentes. digo, Turistas. Y Sí, pero dominicano hay que Y sumar. ahí estaba metido ahí la ayuda federal de bueno, del ahí gobierno. hubieron, ahí que- tú dices, pues, ¿qué causó eso? ¿Qué causó eso? Bueno, a mi modo de ver, varias razones. O sea, así como la pandemia ha impactado el mundo y es una realidad, y eso hace que la gente todavía mucha gente no supere el hecho de que tiene que irse a un avión, trasladarse, estar en un hotel. La realidad también, de nuevo, es que nosotros hicimos un tremendo trabajo. Tomamos una política correcta, incluso correcta frente a nuestros competidores, y nosotros nos beneficiamos, vamos a decir, de tráficos que yo llamaría extraordinarios, porque fíjate como yo te indicaba a ti, que Inglaterra y Suiza ahora es que están abriendo para Estados Unidos. Cuando yo te digo abriendo es con un mínimo de requerimientos, porque, por ejemplo, yo pretendí salir de Madrid y cuando, por ejemplo, hablé de ir a Italia, me dijeron, Enrique, tú tendrías que pasar cuarentena. Cuando tú chequeabas, me decían, no, pero eso no te preocupes por eso, porque no le van a dar seguimiento. A mí ese tipo, yo soy abogado, ese tipo de cosas no me gusta. O sea, no me gusta Sí, eso es que ilegal. me impongan una cuarentena y yo entre dentro de cualquier tipo de ilegalidad. Exacto. Entonces no fui a Italia, punto. Entonces lo que te estoy tratando de decir es que había... ¿Cuántos días? Iba ahí 48 horas. No, La cuarentena, me dijeron que iba a ser una cuarentena de 3 o 4 días, o sea que yo lo descarté. Entonces lo que te estoy tratando de decir en línea con lo que tú señalaste, es que una de las cosas que nos benefició no solamente fue lo que tú indicaste, de que nuestro principal mercado hacia República Dominicana es el mercado norteamericano, que habían ayudas, que esas ayudas incluso beneficiaron a los dominicanos no residentes que viven en Estados Unidos. Una segunda razón es que había muchos mercados cerrados y nosotros nos beneficiamos de eso. Pero vuelvo y te digo, si algo logramos ver es la potencialidad de nosotros arribar a los 10 millones de turistas, como tú bien indicaste, sin necesidad de los cruceristas. Nosotros tenemos la planta hotelera que definitivamente lo apoya y lo soporta. Tenemos la oferta turística complementaria que nos mantiene siendo muy competitivos, y el número alcanzado en diciembre supera con creces, pero con creces, las demás naciones del Caribe. O sea, lo que pasa es que capacidad hay, es lo que se quiere decir. Porque si dijéramos que los meses... Capacidad incluso instalada. Eso digo, si diciembre cogió 728,000 turistas en hoteles, entonces deberíamos decir que si multiplicáramos por 12, tuviéramos 9 millones Ahí y pico. mismo, casi 9 10 millones y millones. pico, o sea, Ahora, son 10. Enrique, si tú vas al este, tú ves la explosión inmobiliaria que ha habido en el trayecto de Cap Cana hasta Tacana, Si tú Callao, Cubero Alto. Bávaro, hasta la Miche. playa que nosotros íbamos cuando no había nada. Playa Grande. Que no, entrábamos por Digo, ahí de perdón, Higüey. Macao, Macao, que será la entrada a Claro. Macao. De ahí se iba al proyecto de Fran, bajando por la costa en una carretera de arena. Así es. En el año 70. Eso me cuentan, Luis Manuel. Amigos como tú, que me llevan un par de años. Bueno, y yo fui. En el año 71 fui yo así. Mira, entonces, tú ves la cantidad explosiva de construcción y tú dices, pero habrá una planificación urbana que se esté llevando aquí, porque ese es un problema también alrededor de los centros turísticos que atañe a las autoridades, no tanto a los hoteleros, porque los hoteleros no tienen que ver con eso. Los hoteleros se tienen que ver con eso cuando eso comienza a complicarse y entonces dejan de venir o se van. Mira, eso es material para un programa completo. Y la respuesta, pero desarrollalo aquí un chin. y la respuesta tú la conoces. O sea, la planificación no ha sido una planificación integral, no ha sido una planificación que el Estado haya promovido y haya seguido.
Tú no estás hablando de la ciudad de París, que es una ciudad que se planificó con expertos. Ese no es el caso de Punta Cana. ¿Cuál ha sido, digamos, lo bueno de Punta Cana? Que muchos promotores han tenido un compromiso con su país, han tenido un compromiso con el sector turístico y en sus proyectos ellos han hecho la cosa de manera correcta, o sea, ha respondido a un plan particular del proyecto. Cuando tú te das cuenta, por supuesto, de que hay problemas que, digamos, que han sido administrados en un esfuerzo público-privado, de cuando tú llegas al pequeño Haití o llegas incluso a Verón, o sea, tú ahí te das cuenta de que hay situaciones que a veces desbordan. Bueno. Pero vamos a decir que felizmente, ese mismo esfuerzo público-privado más o menos ha logrado administrar eso. Pero acuérdate, Enrique, que tú lo viviste, lo que pasó en Puerto Plata, cuando invadieron el Granero, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo se llama? Padre Granero. Pues tú eres más puertoplateño. Padre Granero, y cómo eso afectó los proyectos de Playa Dorada. Así es. Así es. Entonces, yo no sé si eso se está tomando en cuenta en esa área, en esa zona. Mira, como yo te digo, ya ahí hay dos cosas. Yo creo que la provincia de la Altagracia sabe de qué vive. A veces a los puertoplateños se le ha olvidado de qué vive. La provincia de la Altagracia sabe de qué vive. Vive del turismo. Cuando tú hablas de ganadería, por decirte algo, en la Altagracia es una ganadería dirigida al sector turístico. Cuando tú hablas de construcción, está dirigida al sector turístico. Entonces, sabe de qué vive. Y las autoridades y el sector privado han ido haciendo conciencia. Hay muchas cosas que han ido mejorándolas. Otras son tareas pendientes. Y como te dije, eso da para un programa. Porque incluso tú dices el agua. O sea, ya tú tienes en la provincia alrededor de 60,000 habitaciones. No me puedes tú decir que había una planificación para eso. ¿A qué punto llegamos? 60,000 habitaciones turísticas. Hay 60,000 habitaciones turísticas. Y las viviendas que hay, que eso ha sido explosivo también. Así es. Los apartamentos. Exactamente. Sí, porque ese es el turismo inmobiliario. Bueno, pero esa vamos a decir que la mayoría está contabilizada como habitación hotelera. Ajá. Bueno, porque tú tienes esas son habitaciones que están dentro del proyecto. Lo que no están son las villas propias que se alquilan. Que la gente la alquila. El que tiene una casa en la Romana a veces la alquila, la pone en administración. Te lo pongo fácil. Tú tienes un proyecto que está aprobado con 250 habitaciones, 300 habitaciones. Las estadísticas incluyen las 300 habitaciones, sin importar si hay propietarios que no están arrendando o si hay propietarios que lo que están haciendo es Airbnb, etcétera. Tú tienes el proyecto aprobado. Entonces, cuando tú hablas de las que están fuera de estadística, son aquellas habitaciones hoteleras que no están registradas como tal. Es una persona que le alquila, yo te lo digo, por decirte algo, que le alquila a un caribeño de las islas una habitación. Exacto. Eso no. Yo te lo digo porque yo tengo una villa en Jarabacoa y en un programa contigo acá yo di la idea de que el Ministerio de Turismo debería censarla todas y tener una estrategia de cuándo puede y cómo se pueden ofertar en materia común para fines de hacer un programa de que vayan a las villas, eso sirve de turismo ecológico, etcétera, etcétera, porque no está, o sea, tiene que ser el propietario que la ponga el bien y se alquila. Una tarea, yo le voy a dar a ese comentario tuyo un giro mucho mayor. Una de las tareas pendientes, fíjate qué interesante lo que hemos dicho esta noche. Hemos dicho que en opinión de nosotros tres, porque coincidimos, el país está preparado para recibir 10 millones de turistas solamente por vía aérea. Pero yo te diría a ti que una tarea pendiente para el país son dos. Esa que tú dices, de que todavía nosotros tenemos mucho hacia dónde crecer, porque es exactamente como tú dices, tú tomas una comunidad como la de Jarabacoa, tú la censas, la organizas, y cuántas habitaciones hoteleras no hay ahí, que es tu punto. Y entonces una cosa que yo digo es que nosotros no llegaremos al próximo paso si nosotros no regulamos el hecho de tú poder transportarte libremente
y a salvo en todo el país. Seguridad. Porque eso, seguridad ciudadana y seguridad vial. Y seguridad vial, porque eso limita el gasto diario de los turistas. ¿Por qué? Porque realmente yo a nadie se me ocurre decirle, a nadie que esté en Punta Cana, yo lo digo claramente, a mí no se me ocurre decirle, alquile un vehículo, tome la exquisita autopista Juan Pablo II y váyase a un lugar que se llama Portillo. Yo eso no se lo digo a ningún extranjero porque si me da trabajo a mí, porque se me cruza cualquier cosa, imagínate un extranjero. Hasta lo que es la parte vial, que los motores aquí no tienen... De ese tema yo lo tenía pensado porque es un tema esencial. Aquí hay una selva en el tránsito. Es lo mismo, es lo que tú dices. Aquí ni indicaciones hay. Pero la cosa más sencilla, Enrique, y no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Cuando tú vienes en la circunvalación de San Pedro de Macorís, cuando tú vas a coger para o San Pedro de Macorís, cuando viene del este, de allá, o cuando va o para Juan Dolio, ellos ponen el letrero del desvío arriba del desvío. O sea que ya tú te pasaste y ni te diste cuenta de lo que pasó. Pero señor, Dios mío, usted no se da cuenta del error y del fallo que hay eso, ni el esfuerzo que hay para cambiar eso. Mientras nosotros no hagamos cumplir las leyes de tránsito en nuestro país, nosotros no podemos cumplir. Es que las mismas autoridades hagan su papel. Es que las calles de Santo Domingo no tienen letrero. Señalización. No tienen, ¿y a dónde tú vas? ¿A dónde va un turista? Ese precisamente era un tema. Es un tema porque yo estuve ayer, en un solo día estuve en Miami. Y yo, la verdad que yo me sentí como tan descansado andar en Miami, en el vehículo. Yo con mi GPS, porque Miami está, como casi toda la ciudad de Estados Unidos, bien señalizada. O sea, te dicen a tanta milla tú vas a desviar. O sea, ¿qué le cuesta a este país? Yo siempre he dicho que en materia turística, realmente los dos padres, es decir, los dos ejemplos que nosotros deberíamos tomar, el ejemplo de España, en Europa no. Me gusta más usar los ejemplos hispanoamericanos. España en Europa y México en Latinoamérica. Yo he manejado múltiples veces en ambos pases. Y a pesar de que sabemos que la situación en México en ocasiones se torna difícil, yo he manejado sin mayores problemas. Es decir, me he atrevido a arrancar a Oaxaca. Y he encontrado la carretera, la señalización, no se me ha cruzado un motorista en vía contraria ni nada que se parezca. Entonces, eso te permite a ti, que es lo que yo te digo, próximas etapas de desarrollo turístico del país, que la derrama económica del turismo llegue a comunidades que no la reciben porque precisamente el turista no transita, no llega. Hay mucho que invertir. Hay mucho que hacer. Miedo. Mira, hay mucho que hacer. Hay una pregunta. Así es que España ha llegado a recibir igual número de turistas que su población. Solo así. De hecho, llegó a pasarla. Solo así, distribuyendo al turista en toda la geografía. Andorra recibe 3 veces. 3 turistas por habitante. Ya tú ves. Yo te iba a decir que, increíblemente, nosotros. Yo soy un especialista en el camino a Santiago de Compostela, sin haber ido a Europa. Pero yo lo que lo he hecho muchas veces porque a mí me impresiona cómo España se preparó para el turismo. Así es. O sea, cómo se prepara España para el turismo. Hasta los residentes, los comunitarios, ellos saben que tú eres un turista y te reciben como tal. Te apoyan como tal, te dan todo lo que ellos... Te ponen hasta su casita a disposición para tú tener cualquier necesidad. O sea, es un asunto que aparte de una educación está todo preparado, señalizado, porque este país necesita mucha inversión en eso. Así mismo es. Vamos a una pausa porque quiero hablarte de otra parte de inversión que necesitamos en el sector turismo.
Bien, continuamos con Enrique Machena Caluche hablando de turismo. Vamos a seguir en Fitur. Regresamos a Fitur. Vamos a regresar a Fitur. ¿Qué fue lo más interesante en materia de perspectiva futura y de negociaciones y de inversiones que se habló en Fitur para la República Dominicana? Mira, te lo pregunto porque tú no eres un participante simplemente que está viendo stand. O sea, yo sé que tú te inmiscuyes en todo lo que es digamos que tuve la oportunidad de participar en parte de la agenda del presidente y la otra parte de la ley, porque ese es mi trabajo. Sí. El presidente, como yo te decía, tuvo una agotadora agenda. Si tú me dices, Enrique, destaca tres elementos de esa agenda. Él participó el martes de la semana de Fitur, participó, y que es el día previo a la inauguración. Él participó en un foro que organiza el sector empresarial turístico en España. Ese foro, que tiene mucha prestancia, lo preside Gabriel Escarrel, hijo. Y yo estuve presente ahí, no éramos muchos dominicanos, un grupo relativamente pequeño. El presidente tuvo una participación, le hicieron una suerte de entrevista. La entrevista la condujo Encarna Piñero, presidenta del grupo Bahía Príncipe, y digamos que eso marcó un poco la pauta de lo que íbamos a ver en los días siguientes. Si tú me preguntas a mí de la agenda presidencial, ¿qué yo destacaría? Me refiero al sector turístico. Yo destacaría dos actividades. Se hizo un almuerzo con los turoperadores, en donde el ministro de Turismo indicó que había más de 300 turoperadores europeos, e incluso parece que algunos norteamericanos. Ciertamente esa actividad quedó muy bien. El presidente y el ministro de Turismo, entre otros, atendieron ese almuerzo y se presentaron ahí unos videos que realmente destacaban las bellezas del país y que promovían muy bien la República Dominicana. Y por el otro lado hubo un desayuno en donde se presentaron 3 proyectos específicos. Yo no asistí porque yo tenía un compromiso previo, no pude asistir, pero entiendo que se presentó el proyecto de Miches, que es un proyecto mayormente del sector privado, pero que obviamente no se puede hacer sin el apoyo del sector público. Correcto. Eso es venezolano, ¿no? No. Miches el destino. Entonces ya ahí Fran Elías Rainieri anunció una inversión de más de $200 millones. Viva Resorts anunció una inversión de más de $100 millones. Y entiendo, bueno, don Gustavo tiene muchos años anunciando, sí. Digamos que ya le dará curso a su proyecto. Ahí están metidos los franceses, fueron los primeros, ¿verdad? Ahí hay varios. Los franceses. Los primeros que se metieron en Punta Cana. No, pero estamos hablando de Miches. Tú dices Claude Met, correctamente. Claude Met tiene toda la razón tú, es el primer proyecto que se hace en Miches. Entonces Miches ha sido un perfecto ejemplo de una comunidad, de un destino turístico en ciernes, porque aún está en ciernes, únicamente está lo de Claude Met, en donde el sector público puso lo que le correspondía, que es la parte de infraestructura, y el sector privado va atrás. ¿Sabes que Fernando Rainieri, vivo, hace un tiempo un gran creyente de Mich, me consta. Me enseñó y me dijo, Luis Manuel, vamos a meternos ahí a invertir. Ahí nadie mencionaba a Miche, nadie. El problema es la titulación de no, pero Fernando en paz descanse. Sí. El sueño de Fernando se hizo realidad, porque Fernando tomó un gran riesgo en su inversión junto a un grupo de amigos, y entiendo que tuvo mucho éxito al momento de él venderlo. Entonces, porque él lo vendió. Sí, él vendió. Creo que puede quedarle algo a la familia, pero Fernando en vida vendió una parte importante con su debido retorno, su debida tasa de retorno. Pues mire, yo me lo perdí. Bueno, así es. Entonces, se anunció ahí el proyecto de Cabo Rojo Pedernales. Hoy ya el gobierno definía qué se va a hacer ahí. Ahí se piensa hacerle una terminal de crucero, un campo de golf, un parque temático. O sea, ya hay, digamos que hay
hay lo que digamos un plan inicial de desarrollo. Sí, porque está el puerto de Cabo Rojo ahí. Exactamente. Y entiendo de muy buena fuente que ha habido una excelente interrelación entre la Dirección General de Alianza Público-Privada, APP, y el sector privado. Y que por supuesto, además de eso, esa dirección tiene asesores, digamos que muy notables, personas que conocen lo que están haciendo. Entonces, todo indica que eso se está haciendo con debidos criterios de planificación, debidos criterios económicos, o sea, aquello debe de ser para que el país tenga un retorno en su inversión, y eso se ha ido trabajando. Y el tercer proyecto que entiendo que se presentó en ese desayuno fue un proyecto en Bergantín, en Puerto Plata, ajá, algo que tú seguro conoces de tu tiempo en el Banco Central, sí, que entiendo que el promotor principal de ese desarrollo es el actor Vin Diesel. Ah, se presentó algo, sí, de Bergantín. Se presentó Bergantín también. Ah, sí. ¿Tú tienes algo, sí, por ahí? Está esperando que engorde la vaca. No, yo lo que tengo es lo de Paliza. En Star Hill, que tengo un solar ahí. Ah, pero qué bien. Estoy esperando que engorde la vaca. La familia Paliza ha hecho un buen trabajo ahí, sí, y eso ha ido avanzando. Sí, por la señora que sus familias son los dueños de los Noel. Enrique, una preguntita. Tú sabes que en el 19 tuvimos una campaña negativa, con lo que nos afectó mucho el turismo en ese año, y cuando íbamos ya a arrancar vino la pandemia. ¿Qué ve Enrique de amenaza posible y qué deberíamos nosotros hacer para evitar, para blindar a la República de ese tipo de campaña sucia o negativa? Mira, de blindarla yo no creo que haya manera de tú blindar algo que te llegó del cielo y no precisamente era un maná, sino que fue una maldición. Pero todos sabemos que las maldiciones se atacan con la gracia de Dios. Y salimos de ella. Yo creo que eso nos enseñó a nosotros varias lecciones. Y es la primera vez que me hacen esa pregunta y yo no la estaba esperando. Pero si tú me dices 3 o 4, te diría lo siguiente. Primero, ese tipo de campaña. O sea, ese tipo, porque no sabíamos que era una campaña. Digamos que ese tipo de noticia que al final resultó ser fake news, yo creo que la lección es que tú tienes que atacarla temprano. Esas cosas tú no puedes dejar que tomen tracción. En línea con eso, no es cuestión de que tú estés esperando tal informe o que me hagan el último análisis. Si tú tienes una data que muestra que realmente son casos fortuitos, que ahí no había lo que se decía, oye, ve soltando esa información, porque tú tienes que ir atacando el empuje que te están dando a ti. O sea, el enemigo te está atacando. Tú no puedes esperar a tenerlo todo para responderle, porque quizás cuando vaya a responderle está medio muerto. Y nosotros tuvimos una gran pérdida económica y reputacional que afectó la llegada de turistas a República Dominicana. Tercero, el Ministerio de Turismo tiene que ponerse al frente. El gobierno tiene que ponerse al frente. Y te voy a decir algo, como es la primera vez que me preguntan eso. En una ocasión el presidente Medina me preguntó a mí qué yo opinaba del tema, y lo digo aquí porque eso no fue una conversación, digamos, de Estado. Sí, al ciudadano Enrique, el presidente le preguntó qué opinaba de eso. Yo le dije, presidente, que usted tiene una situación de guerra y que hay que atacarla pensando en eso. O sea, lo que le quise decir, usted tiene una situación que tiene un alta nivel de gravedad, que hay que atacarla como tal. O sea, pretender que eso se va a ir solo, era mi opinión, no va a ocurrir, como no diluirla. Ocurrió, como no ocurrió. Y te diría finalmente que al final no supimos, digamos, de dónde. Sí sabemos quién fue que la promovió, porque eso sí se supo, pero no quiénes estaban detrás. E incluso un ministro de la actual administración Abinader, en esos tiempos, que no era ministro, me llamó y me hizo un par de preguntas, pero nosotros nunca supimos quién había sido, que había tenido ese interés tan mayúsculo en hacerle daño a la República Dominicana. Y esas inversiones... Escúchame que te interrumpa, Ezequiel. Yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que estar todos los días más preparados. Claro. Porque nosotros tenemos que entender que al nivel que nosotros hemos alcanzado
de madurez del sector turístico y de competencia y de competitividad, no todo lo que nos va a llegar es bueno. Tenemos que estar preparados a que nos lleguen los ataques. Y los ataques no van a ser ataques buenos, van a ser ataques malsanos. Y nosotros como país tenemos que ir desarrollando una gestión de crisis cuando ocurren ese tipo de situaciones. Exacto. Oh, y hay una cosa también mientras más muy fuerte importante. eres, Y tú más tienes que trabajo. tener un vocero, esa es la cuarta. Tú tienes que tener un vocero que sea un profesional, que sepa lo que está diciendo y que se maneje en esos medios. Y ahí nosotros pecamos. Nosotros, como te digo, fuimos tardíos en la respuesta. Y hay que reconocer sus debilidades también, ¿eh? Y sus cosas. Por ejemplo, la parte sanitaria, escúchame, Luis Manuel, la parte sanitaria aquí todavía sigue siendo una debilidad. Aquí hay más de 350 vertederos a cielo abierto que contaminan y que pueden enfermar a los turistas. Eso es lo que estábamos hablando de la planificación urbana ahorita. Así es. Eso es parte de eso. Sí. Que no es lo mismo un escándalo en Nueva York que no te va a afectar el turista en California ni en Miami. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces aquí afecta a todo el país. Es así, es así. Todo. O sea, el turismo se ha convertido realmente en lo que es el gran sector de la economía dominicana. Y vuelvo y te repito, no, así como recibimos las flores con mucha gracia, tenemos que prepararnos para que surjan este tipo de ataques. Sí. El turismo, ¿qué nos falta para...? Porque siento que todavía el turismo, lo sientes tú más que yo fácil, sigue siendo muy limitado. O sea, estamos creciendo un turismo muy, muy único, muy, muy de hotel. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué Yo nos siempre falta, he tenido, Enrique? siempre he Tal vez tenido... una pregunta- La gastronomía Tal vez una pregunta ha sido reiterativa. producto de eso, el desarrollo Sí, de la pero gastronomía aquí ha sido Está bien, pero el importante. turista no viene por la parte gastronómica. acá. No, pero, Mira, pero Aprovecha la parte Mira, gastronómica como algo positivo. yo te es diría un lo siguiente. conjunto de cosas. Exacto. Yo te diría lo siguiente, esto es una tarea diaria. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la diversidad. O sea, nosotros tenemos que seguir apostando a la diversidad, Sí, que yo lo divido en dos. La diversidad del producto, de la oferta turística. Entonces, ¿qué no hace falta? Bueno, en tu pregunta, ¿qué nos hace un poco más débil? Cuando tú tienes que tú recibes alrededor de un 45% de los turistas que llegan a República Dominicana de los Estados Unidos, tú estás expuesto. Fíjate que ahora nosotros tenemos a Canadá cerrado. Sí. Eso ha afectado a Puerto Plata. Exacto. Entonces, cuando yo te hablo de diversidad y te hablo de equilibrio, yo siempre prefiero apostar a un equilibrio entre Europa y Estados Unidos en términos de recepción de turistas. Y buscar el sudamericano. Y buscar también. Lo otro es lo siguiente. Siempre habrá un líder. Siempre habrá un líder en todo, porque el líder es el líder. Que por cierto, no siempre el líder de hoy ha sido el líder de ayer. Entonces, en la medida en que, de nuevo, tú te vas a la diversidad, en la medida en que en vez de tú hablar de un abogado de 5, hay 50 muy buenos, por citarte el caso de los abogados, en esa medida el país va mejor, porque su suerte no depende de un solo lugar, del liderazgo de nadie. Entonces, hacia donde personalmente yo entiendo que el país debería apostar, es muy en línea con lo que tú trajiste, con el ejemplo que diste de Jarabacoa. El país tiene que apostar a que nosotros, que hoy en día tenemos una red vial que hace 20 años era un sueño que nosotros no estábamos ni lejos de alcanzar. Hoy en día es una realidad. Hoy en día tú puedes transitar realmente los 4 puntos cardinales de la República Dominicana con highway, como dicen allá en Estados Unidos, con autovía de primera calidad. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la siguiente etapa. La derrama económica del sector turístico debe de llegar realmente a casi todo el país, para no decir que a todo el país. Lo bueno del proyecto Pedernales Cabo Rojo es que el sur, reconocida como posiblemente la región menos desarrollada del país, le llegará esa derrama. Pero también nosotros tenemos que hacer que esa carretera, a pesar de que se está hablando de un aeropuerto, pues tenemos que hacer que esa carretera
sea una carretera segura, correcto, que en muchas ocasiones no lo ha sido. correcto. Tenemos que estar seguros de que cuando pasen por Baní puedan entrar a gastar en Baní, no que sulan problemas en Baní. O que cuando llegue un crucero no pase como pasó en Puerto Plata, que apareció un solo loco y se cargó la industria de crucero y se cargó también el turismo en Puerto Plata por muchos años. Entonces, nosotros tenemos que pasar a trabajar en eso, un poco usando la palabra de Luis Manuel. Nosotros tenemos que pensar que la actividad turística es una actividad profesional y nosotros tenemos que planificar su desarrollo, establecer cuáles son las políticas públicas, la política del Estado y llevarla con disciplina y ponerla en ejecución de manera disciplinada. Bueno. Y nosotros veremos mucho más logros del sector turístico que los muchos que hemos alcanzado a la fecha. Por ejemplo, yo estoy sorprendido con la cantidad de hoteles que hay en Santo Domingo. Pero más sorpresa que el programa terminó. Así es. No, pero que eso le faltaba a esta ciudad. Y de que hayan sobrevivido. Sí. Bueno, es así. Sí, pero le faltan hoteles. Y faltan todavía. Enrique, muchas gracias. Siempre, gracias a ustedes por la invitación. Bien, y a ti por venir. Vendremos de nuevo si me invitan. Cada 3 meses. Gracias, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.